Y bueno, estamos hablando mucho hoy de cómo nos preparamos para las elecciones a la primera ronda el próximo 27 de mayo, domingo. En Bogotá, por ejemplo, a pesar de que Colombia tiene ya dispuestos 240.000 militares que van a prestar la seguridad en todo el país, en Bogotá ya hay medidas de seguridad muy claras sobre salud, atención en salud para esa jornada, seguridad y 20.000 policías en las calles. La Alcaldía de Bogotá, a través de las Secretarías de Gobierno y Seguridad, tienen todo listo para que la jornada electoral del próximo domingo 27 de mayo transcurra sin contratiempos. Vamos a tener 13.200 policías en Bogotá, de los cuales 8.000 policías estarán destinados exclusivamente a la jornada electoral. Tendremos más de 7.000 militares que estarán en las zonas rurales de la ciudad y en la región de Cundinamarca. La Secretaría de Salud, por su parte, declarará alerta verde en toda la red hospitalaria del distrito a fin de prever cualquier situación de urgencia o emergencia que pueda presentarse en la ciudad. Vamos a tener un centro de operaciones de emergencia que será instalado desde las 7 de la mañana y tendremos diferentes puestos de mando unificados para garantizar la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Es importante tener en cuenta que en la capital habrá ley seca a partir de las 6 de la tarde del sábado y hasta las 6 de la mañana del lunes. Y vamos a seguir hablando de este tema con Sandra Borda, ella es la decana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozana. Gracias por acompañarnos a esta hora. Sandra, buenos días. Hola Silvia, muy buenos días. Hola Lucho. Empecemos por contarle a la gente qué está en juego en esta primera vuelta de las elecciones el 27 de mayo. Pues hay temas en los que los candidatos tienen más diferencias que en otros. Creo que la principal diferencia y el principal punto de discusión, y por eso lo que está en juego en esta primera vuelta, tiene que ver definitivamente con la continuidad del proceso de paz y la continuidad en la implementación de ese proceso de paz. Es ahí tal vez donde está la mayor diferencia entre muchos de los candidatos, la gran mayoría de ellos que apoyan con más o con menos entusiasmo los acuerdos y la implementación de los mismos, y el candidato del Centro Democrático, que ha insistido en varias ocasiones, al igual que su partido, en que es necesario revisar el contenido de los acuerdos y que por tanto el proceso de implementación en una muy buena medida puede ponerse en paréntesis. Ese es tal vez el sitio donde hay más diferencia, pero también creo que hay otro tema fundamental, que es la continuidad o no de la clase política tradicional. Nunca habíamos tenido en una elección presidencial candidatos que vengan de fuera de la clase política tradicional, de fuera de los partidos políticos tradicionales, que tuvieran tanto chances, a juzgar solamente por las encuestas, y eso le da la oportunidad a la gente de elegir entre una baraja de candidatos mucho más variada de lo que hemos tenido históricamente. Hablando de encuestas, ¿qué tanto inciden todas estas encuestas que hemos ido viendo durante los últimos meses de la preferencia de los colombianos a la hora de votar en las elecciones realmente? Esa es una muy buena pregunta y tristemente no tenemos tanta evidencia sobre, digamos, qué tanto impacto tienen los resultados de la encuesta a la hora de las encuestas a la hora de definir las preferencias políticas de la gente. Normalmente lo que hacen las encuestas es que le acotan las opciones en materia de preferencias a la gente, es decir, usted puede tener 2 o 3 candidatos que más o menos se ajusten a lo que a usted le gusta en política, y las encuestas básicamente le dicen cuál es el candidato por el que vale la pena votar porque tiene más chances. Eso es más o menos lo que eventualmente podrían hacer las encuestas, pero de nuevo no tenemos mucha evidencia de que eso sea lo que la gente tiene en la cabeza cuando toma la decisión, porque hay muchos que simplemente deciden seguir su intuición en materia de preferencias políticas y olvidarse de lo que dicen las encuestas, sobre todo en un escenario no solamente colombiano sino internacional, en el que han demostrado que tienen una capacidad de predicción supremamente limitada. Decana, a su juicio y viendo estas elecciones comparadas con elecciones anteriores, ¿usted cree que va a haber mucha o poca abstención? Yo me atrevería a decir, corriendo el riesgo de equivocarme, que en estas elecciones, en la medida en que tenemos un espectro político ideológico mucho más amplio de lo que hemos tenido en elecciones pasadas, por cuenta, entre otras cosas, de un factor que mencionaba Lucho antes, la finalización del conflicto armado con las FARC, creo que la gente tiene más opciones, y en la medida en que tiene más opciones, tiene menos argumentos para no salir a votar. En el pasado, la sugerencia era siempre que era la misma clase política de siempre, los mismos partidos de siempre, las mismas familias de siempre. Pues bien, en estas elecciones son ellos y son otros candidatos que están buscando promover alternativas distintas a las que han predominado históricamente en Colombia. Entonces, no sé si vaya a haber más o menos abstención, pero de lo que sí estoy segura es que hay de dónde escoger.
Sandra, ¿usted cree que hay garantías electorales, que se ha mejorado este aspecto? Pues, Lucho, yo todavía tengo muchas preguntas sobre eso. Cuando usted escucha a la gente decir, bueno, sí, hay muchos candidatos que nos gustan y tenemos preferencias determinadas, pero ya sabemos que van a ganar los mismos de siempre. Ya sabemos que la maquinaria va a hacer lo que hace tradicionalmente. Eso básicamente se traduce en que la gente todavía tiene la sensación de que las prácticas electorales ilegales, la compra de votos, los intercambios que no están permitidos por la regulación electoral son todavía regulares, normales en este país, lo que quiere decir que todavía nos queda mucho por avanzar a la hora de tener unas elecciones absolutamente limpias de estos intereses puramente materiales y entre otras cosas ilegales. Hay que trabajar mucho en eso. A mí no me gusta el fundamentalismo de la gente que dice, no, todo está perfecto, todo va a salir divinamente. En este país no hay problemas de carácter electoral, ni con conteo, ni con prácticas electorales. Yo creo que seguimos teniendo problemas y reconocerlos es el primer paso para avanzar en una democracia mucho más limpia. Sandra, ¿podría usted recordarle a la gente cuándo es la segunda vuelta y más allá del candidato que elijan, qué deberían tener en cuenta a la hora de salir a votar en esa segunda vuelta electoral? Yo creo que la segunda vuelta, Silvia, hace un trabajo bien interesante que es el de acotarle las posibilidades a la gente y hacer que su voto sea un poco más pragmático. En la primera vuelta usted simplemente vota por el que le gusta, por el que se ajusta mucho más a sus preferencias de carácter político, por el que tiene un orden de prioridades más parecido al suyo. Es un voto, si usted quiere, mucho más con el deseo de que alguien que se identifica con usted políticamente llegue al poder. La segunda vuelta es una vuelta un poco más pragmática, es de los dos escenarios posibles, qué es lo menos grave, qué es lo menos lejano al tipo de preferencias que yo como ciudadano o como votante tengo. Entonces, básicamente es posible que, por ejemplo, aumente un poco la abstención y el voto en blanco, porque la gente que se queda fuera de la segunda vuelta, así como puede ser pragmática, puede tomar la decisión de que definitivamente las dos opciones predominantes no lo representan. Pero es la forma en la que funciona nuestro sistema electoral y está diseñado, entre otras cosas, para darle mucha más legitimidad al que llega al poder. Decana, muchas gracias por darnos sus conceptos ahora previos a esta primera jornada electoral. No, con muchísimo gusto, fue un gusto estar acá.